buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Centroamérica. Ya buenas noches en República Dominicana. Acercándose también ya la noche en Colombia. En Argentina son en este momento las 8 de la noche. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de servirle a través de la exposición de la palabra del Señor. Hoy es martes de Facebook Live, a través de nuestro espacio Siervos del Nuevo Pacto. Estamos los martes y los jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, conversando acerca de un tema que hemos titulado Relatos con Aguijón. De eso es de lo que estamos hablando todos los martes y los jueves. ¿Y de qué trata? Tal vez usted está conectándose por primera vez con nosotros a través de esta transmisión en vivo y en directo con nuestra plataforma de Facebook Live. Y también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de MP Radio. Estamos transmitiendo a través de nuestra emisora online en vivo y en directo para todo el mundo. Si usted está apenas conectándose con nosotros, hemos venido martes y jueves de las últimas semanas hablando acerca de ilustraciones, imágenes, relatos, alegorías, analogías, comparaciones, como usted quiera llamarle, de las cuales la palabra del Señor está bastante saturada con ese tipo de elementos de enseñanza, porque precisamente son muy útiles, son muy prácticos, clarifican mucho la verdad bíblica a través de esos elementos que acontecen en los contextos históricos en los cuales se relatan o se exponen. Pero lo impresionante de esto es que todos estos relatos que hemos venido analizando a través de estas semanas son de aplicación práctica también para nuestras vidas. Hay una verdad bíblica muy importante detrás de estos relatos, y por eso es que en Ministros de la Palabra hemos considerado muy importante hablar acerca de ellos. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 14: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Ese ha sido el versículo lema, por llamarlo de alguna manera, que hemos estado considerando en todas nuestras sesiones, porque precisamente nuestro interés es que el conocimiento de la gloria del Señor se extienda por el mundo entero. Y por eso es que Ministros de la Palabra se ha abocado a hacer transmisiones los 7 días de la semana en diferentes plataformas. Estamos transmitiendo en YouTube, transmitimos también en Facebook Live, en Zoom Internacional. Ahora lo estamos haciendo a través de MP Radio, porque deseamos inundar, como dice el texto de Habacuc 2:14, llenar toda la tierra del conocimiento del Señor, como las aguas también llenan el mar. Hemos demostrado anteriormente que el Antiguo Testamento contiene muchas imágenes, muchas comparaciones, muchas fábulas, y que esas fueron empleadas por muchos personajes en sus contextos históricos, entre otras cosas para llamar la atención, para contar una verdad, para llevar el mensaje de Dios. Pero a partir de hoy vamos a concentrarnos, amados hermanos, en hacer un análisis de unas 60, cuidado si no más, ilustraciones, pero directamente de el Señor Jesús. Vamos a hacer un análisis muy importante de ese método de enseñanza que Jesús utilizó, y es a través de fábulas, a través de estas acontecimientos y objetos alegóricos que ayudaron mucho para clarificar ese mensaje que Jesús traía a sus contemporáneos. No ha habido en todo el planeta ningún maestro más bien, que haya empleado las ilustraciones como método de enseñanza con tanta destreza como Jesús. Solo en el Sermón de la Montaña, decíamos semanas atrás, aparecen más de 50 relatos dados por Jesús
Recuerde usted que el Sermón de la Montaña tuvo que haber sido una predicación, un mensaje, una exposición de varios días. Jesús le habló a multitudes. Era un mensaje solo para los discípulos, pero lo escucharon millares de personas que estaban reunidas alrededor del Maestro con deseo de saber de la palabra del Señor. Jesús analiza como unos 18 o 20 más o menos tópicos diferentes, por lo menos lo que tenemos registrado nosotros en la palabra del Señor, porque también esas ilustraciones que vamos a analizar tuvieron que haber sido muchísimas más. Sin embargo, Juan dice que si se escribiera todo lo que el Señor había hecho en beneficio del mundo en su contexto histórico, no cabría en los libros de todo nuestro planeta. Jesús hizo muchas cosas. Sin embargo, los evangelistas condensaron aquellas que según el Espíritu Santo les fue inspirado y que quedaron plasmadas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el Sermón de la Montaña, impresionantemente, Jesús tuvo que haber hablado de muchísimas cosas. Aparecen también las famosas 8 bienaventuranzas del capítulo 5, más una veintena de temas que tuvo que haber desarrollado con muchísima amplitud, pero con una claridad para que el escucha pudiera entonces apreciarlo. Ahora, ¿por qué es que Jesús utiliza este método con tanta frecuencia? Lo encontramos a lo ancho y largo de su ministerio. ¿Cuál sería el propósito para el cual Jesús utilizaba esas ilustraciones? Y no solo eso, ¿por qué enseñar mediante este tipo de ilustraciones o imágenes es tan efectivo? Para empezar, recordemos que hay una profecía en el Salmo 78, versículo 2, que claramente expresa que Jesús iba a enseñar a través de ejemplos y comparaciones. Eso dice el Salmo 78, 2, unos 1000 años antes de Cristo. Y cuando vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, es interesante cuando la palabra del Señor dice, Jesús le enseñó, está relatando el apóstol Juan, que es el escritor del Evangelio, Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y solo así enseñaba. Es muy importante esa frase que la marqué con un color distintivo, porque la única manera en que Jesús enseñaba era a través de ejemplos y comparaciones. ¿Y por qué dice Juan? Porque de esa manera Jesús cumplía lo que había dicho por medio del profeta: hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Muchos ejemplos que Jesús trajo, fábulas, relatos, imágenes, ilustraciones, alegorías, analogías, comparaciones, como usted quiera llamarle, mucho de esto era oculto, estaba escondido hasta el momento en que Jesús empieza a revelarlas una a una. Y bendito Dios, porque 2000 años después, esas revelaciones de Jesús que no se conocían hasta que Él las expresa, hoy en día son tan importantes, son tan eficaces y son tan vigentes para usted y para mí. Por eso es que vamos a concentrarnos desde ya a hacer un análisis de todas, porque espero que abarquemos todas esas fábulas, esas comparaciones que Jesús hace. Y Jesús devela todo eso que estaba guardado y lo expresa a través de un aprendizaje. Sin embargo, ese aprendizaje tenía que ser claro. La Biblia, hermano y hermana, se enseña de una manera clara, de una manera diáfana. No necesitamos palabras de domingo, no necesitamos enseñarlas en idiomas que son desconocidos para nosotros. La palabra del Señor se enseña clara porque Jesús la enseñaba de una manera muy clara. Y recordemos que como no se plasmaban por escrito, usted y yo, 2000 años después tenemos la ventaja de tenerlas escritas, pero en el contexto histórico de Jesús no existía esa facilidad. Y por eso es que entonces, como eran orales, tenían que ser tan interesantes, tan atractivas, que fueran de fácil memorización y también que pudiesen ser transmitidas de generación en generación. Algo muy importante con Jesús es ese fino sentido de observación que él tiene en su contexto histórico, y él analiza hechos sociales, religiosos, políticos, asuntos domésticos, profesiones, animales, fauna,
animales, fauna, flora, clima. Jesús utiliza todo lo que tiene a la mano para poder entonces traer una enseñanza y que la gente fácilmente pudiera hacer esas comparaciones o asociaciones de lo que Jesús enseñaba. Algo también muy importante nos decía el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 33, que Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Hablaba solamente, y vean que Marcos también es categórico y no se contradice con Juan. El único método de enseñanza de Jesús fue a través de comparaciones, a través de ejemplos. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. ¿Por qué Jesús lo hacía de esa manera? Él tomaba algún acontecimiento que sucedía en el día a día, hacía entonces inmediatamente una comparación de lo que la gente conocía contra la verdad bíblica y lo plasmaba en una historia narrada. El que escucha puede rápidamente reconocer en él mismo, porque es interesante, esos relatos tienen un aguijón, al final son cuentitos cortos, ilustraciones muy pequeñas, muy condensadas. Tiene que haber sucedido muchas situaciones alrededor. Sin embargo, al Espíritu Santo lo que le place es dejarnos lo importante, lo necesario, lo que es vital, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que aplicar. Y nos ubica, nos contextualiza en nuestros propios valores, en nuestras propias conductas, en nuestras propias costumbres. Por eso es que los que escuchan esos relatos se identifican rápidamente con la situación y con los personajes. Al principio pareciera como que no es con nosotros, pero cuando vamos desarrollando el mensaje, el relatito, el cuentito, ya nos damos cuenta que eso estaba escrito y el Espíritu Santo lo está trayendo para que usted y yo, hermano y hermana, seamos identificados con él. Sin embargo, también decíamos que habían corazones que no estaban dispuestos a recibir esas verdades. Y así ha sido siempre a lo largo de la historia. Hay hombres que tienen deseos de recibir la palabra del Señor. Hay hombres y mujeres que no les interesa la palabra del Señor. Prefieren sus fiestas, prefieren sus actividades sociales, prefieren andar de rumba en rumba, como se dice en algunos países. Prefieren vivir la vida loca. No les interesa nada que tenga que ver con Dios. No les interesa nada que les limite en cuanto a exponer y hacer lo que quieran con su vida. Por eso es que este tipo de enseñanza es tan interesante, porque solo va a calar en el corazón de aquel hombre y mujer que efectivamente quieran escuchar, quieran recibir, quieran aprender, en aquellos corazones que son humildes, que se disponen a que el Espíritu Santo les aclare lo que ese relato trae para sus vidas. Por eso es que aquí también se cumplía la profecía de Isaías, capítulo 6, versículo 9, contra aquellos que por más que les hablemos, hermano y hermana, no quieren nada con Dios. Mateo capítulo 13, Jesús decía, aquí se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esa gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá, pero no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo los salvaría. Sin embargo, esto es un tema de el que quiera aprender, el que quiera captar, recibir la palabra del Señor, y está el otro grupo que no quiere absolutamente nada con Dios, no le interesa absolutamente nada. Haciendo estas aclaraciones, hasta aquí, empezamos inmediatamente con el primer relato que aparece registrado en los evangelios. Yo lo he titulado, Lo que necesitas no es lo que crees que necesitas. Así es como he titulado este primer relato que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 2 al 4. Vamos de una vez a la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 4. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara.
Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre. Lo ubico rápidamente en el contexto histórico. Recordemos que para poder interpretar, para poder darle la explicación correcta a la narración, al relato, tenemos que irnos al contexto histórico. Nunca podemos, hermano y hermana, cuando leemos la Biblia, hacer presunciones humanas, hacer conjeturas de lo que pudo haber estado sucediendo. La Biblia es tan completa que nos permite que entendamos qué es lo que estaba sucediendo en ese momento con los personajes, el acontecimiento, la situación, para que entonces nosotros tengamos la idea clara de qué es lo que está sucediendo a continuación y por qué es que se da el relato que estamos analizando. En este momento, haciendo la exégesis, así es como se denomina este tipo de análisis que se hace de la palabra del Señor en su contexto histórico, Jesús acaba de ser bautizado. Jesús es inmediatamente trasladado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y para qué? Mateo es muy claro, para que Satanás lo tiente. Eso es lo que Jesús va al desierto, a que Satanás de una u otra manera lo vaya a tentar. No tenemos claridad cuántas tentaciones pudo haber atravesado Jesús durante esos 40 días y 40 noches. En los evangelios, básicamente Lucas y Mateo, tenemos registradas apenas 3 de esas tentaciones. Y nos vamos a concentrar en la primera tentación, la cual también nos arroja la primera ilustración registrada en los evangelios. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice la palabra del Señor. El diablo se le acercó y le dice, si eres el Hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Hemos leído anteriormente que después de 40 días y 40 noches, Jesús no ha comido nada. Recordemos que Jesús tenía una naturaleza divina, pero también tenía una naturaleza humana. Jesús se hizo Dios hecho hombre. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús viene a identificarse con nuestras necesidades, con nuestras angustias, con nuestras emociones. Jesús sintió el dolor, Jesús llora, Jesús tiene hambre, Jesús se compadecía, Jesús se hace hombre. La única manera, y yo he llegado a esa conclusión, para que Dios verdaderamente sintiera lo que el hombre sentía, era hacerse hombre. Vean qué interesante. Y por eso es que Jesús en esta ocasión, ya después de 40 días, a uno le tiene que dar hambrilla, decía mi abuela. Pues Jesús tiene hambre, no ha probado bocado. Y Satanás, que es tan inteligente, Satanás que nos conoce, a usted y a mí, desde el día que nacemos, Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras necesidades por los patrones de conducta que nosotros día a día vamos llevando. Y me imagino que Satanás debe tener a un diablillo con un lapicero y una hoja o un cuaderno anotando esos patrones y esas conductas para que en determinado momento venga sobre nosotros y traiga esa tentación para hacernos caer en ella. Jesús fue tentado, pero Jesús nunca cedió a la tentación. Recordemos que la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Ahora, usted y yo tenemos que tener claro que aquí no se trata de cuándo es que Satanás lo va a tentar a usted. Usted no sabe en qué momento va a suceder. Lo que sí tenemos claro es de que sucederá. ¿Cuándo? No lo sé. Pero de que no nos vamos a escapar ninguno de las tentaciones del enemigo, eso es tan claro como el café que nos tomamos hoy en la mañana. Ahora, cuando Satanás se dirige a Jesús, Satanás no le cuestiona a Jesús su deidad. Vean que está diciéndole que es hijo de Dios. Cuando aparece la palabra hijo en mayúscula, hijo de Dios, H mayúscula, eso quiere decir que estamos hablando de Jesús. Satanás le dice, si usted es hijo de Dios, entonces
lo desafía para que demuestre a través de una obra milagrosa si efectivamente Jesús es quien dice ser. Eso a todas leguas es una incitación de parte de Satanás para que Jesús utilice sus dones en propósitos egoístas. Usted nunca encontrará a Jesús, y usted puede hacer un análisis de todo el ministerio de Jesús. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo. Recorrimos año y medio hablando acerca de Jesús, desde las profecías mesiánicas hasta su ascensión al cielo, y nunca encontramos a Jesús utilizando sus poderes, utilizando sus dones en beneficio propio. Y muchas veces fue tentado cuando Jesús está en la cruz y la gente le dice: si usted es hijo de Dios, ¿por qué no se baja? Ese era Satanás desafiándolo. Jesús podía haberse bajado, pero usted y yo sabemos por qué no lo hizo. Porque si no, usted y yo, hermano y hermana, hoy no podríamos gozar de esa gracia inmerecida. Por eso Jesús no se bajó de esa cruz, por amor a usted y por amor a mí. Pero de que podía hacerlo, podía hacerlo. Sin embargo, constantemente Satanás le desafía a Jesús en cuanto a su poder y en cuanto a sus dones. Pero nunca vas a encontrar a Jesús utilizándolo para beneficios propios. Él podía en ese momento de hambre haber convertido una piedra en una hamburguesa y simplemente entonces se alimentaba y ahí se acababa el problema. O pudo haberle hecho caso a Satanás y haber convertido esas piedras en pan. Porque aquí lo interesante que estamos analizando con este tema de las ilustraciones es que la primera que Jesús utiliza para traer una verdad bíblica es el pan. El pan es el alimento, el objeto que Jesús va a utilizar para traernos una verdad bíblica. Y es cuando le contesta a Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús le contesta y le dice: no, le dice Jesús, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que mandó Dios. Por eso yo titulé este relato número 10, que es el relato número 1 de Jesús. Yo lo titulé: lo que usted necesita no es lo que usted cree que necesita. Muchas veces nosotros pensamos que necesito esto, que necesito lo otro. Sin embargo, Dios sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Y por eso es que Jesús aquí está diciendo que no solo el pan es importante para alimentarnos, que nosotros más bien lo que tenemos que buscar es el alimento espiritual y alimentarnos a través de la obediencia a Dios, a su palabra. Usted y para mí más preciosa que la comida misma. Si lo ponemos en orden de importancia, vean lo que Jesús nos está diciendo. Es más importante para usted y para mí alimentarnos de la palabra del Señor que de un bocado de pan, que de un pedazo de carne, que de una cebolla, que de un plátano, que de un rábano, que de un pedazo de pollo. Es más importante para usted y para mí llenarnos y alimentarnos de la palabra del Señor. Es una lástima que muchos creyentes hoy en día no le toman el interés y la importancia a ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y por eso es que Jesús utiliza esa ilustración del pan. Recordemos que el pan es uno de los alimentos vitales para el ser humano. En el contexto histórico era importantísimo. Existía el pan de trigo para los ricos y el pan de cebada para los pobres, pero existía el pan. El pan era un alimento imprescindible en la dieta de los comensales en ese contexto histórico. Hoy en día, 2000 años después, para nosotros también lo que tiene que ver con el trigo, lo que tiene que ver con la harina, precisamente se convierte en productos alimenticios muy relevantes. Ahora, aquí Jesús no está diciendo que Él debe rechazar lo que es la providencia sobrenatural. Aquí Jesús no está diciendo que si Él necesitaba pan, Él podía pedírselo a Dios. Y Él jamás le iba a negar a Dios que Dios le entregara alimento para que Él sustentara su organismo. Aquí lo que Jesús está hablando es que usted y yo tenemos que someternos ante Dios, someter el tiempo y la voluntad del Padre
en todas las cosas. Aquí la verdad bíblica que encontramos es que nosotros, si es verdad que necesitamos algo, como nosotros presumimos que es en el tiempo de Dios y en el momento de Dios en el que Él lo va a suplir. Y Jesús más adelante, en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, Jesús les decía a aquellos que estaban escuchándolo, no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Recordemos que los dos elementos esenciales para el ser humano es cómo alimentarse y cómo cubrir su cuerpo. Por eso Jesús inmediatamente habla de la comida y habla de la ropa. No se preocupen por la comida y por la ropa. Los paganos siempre andan preocupándose por esas cosas, dice Jesús. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios, hagan lo que es justo y así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Es una lástima que muchos creyentes hasta el día de hoy no han entendido, no han aprendido, no asimilan Mateo 6:33. Hay muchos creyentes que andan desesperados buscando el pan. Hay muchos creyentes que andan desesperados buscando la ropa. Y Jesús lo que nos está indicando en ese momento, así como se lo dijo a Satanás, se lo está diciendo a los que lo están escuchando en Mateo capítulo 6, donde nos dice que el creyente no debería preocuparse por qué va a comer, no debería preocuparse por la ropa. ¿Por qué? Porque continúa diciendo que Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Y aunque yo me equivoque en pedirle a Dios, Dios nunca se va a equivocar en darme a mí. Y si yo sé que el Señor tiene la claridad de lo que yo necesito, entonces yo lo que tengo que hacer en primer lugar es confiar en Dios. Y eso es algo en lo cual nosotros siempre nos equivocamos. Somos muy desconfiados con Dios. Siempre andamos con mucho temor. Siempre andamos con mucho miedo. ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué es que el salario no me alcanza? ¿Qué es que ocupo tal cosa? ¿Qué es que entonces ya no voy a asistir más a la iglesia, a los cultos? Porque necesito conseguirme un segundo trabajo para poder complementarlo con el primero porque no me está alcanzando. Entonces dejo el ministerio, dejo las cosas de Dios, dejo al Señor de lado porque necesito por mí mismo, por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo, buscar aquellos recursos para completar entonces mis necesidades. Cuando usted y yo entramos en esa premisa, amado hermano y hermana, lo que terminamos haciendo es echando en saco roto. Lo que terminamos haciendo más bien es quedándonos con más necesidad, quedándonos más vacíos. Estamos sacando a Dios de nuestras vidas. No nos estamos congregando, no tenemos comunión con Él, los afanes, las preocupaciones nos están agobiando tanto, el pan que andamos buscando desesperadamente nos tiene tan ensimismados que dejamos lo que es importante. Por eso Jesús decía, lo más importante es que busquemos el reino de Dios, lo más importante es que hagamos lo justo. Y cuando nosotros entonces pongamos las cosas en el orden correcto, es ahí donde Dios nos va a proporcionar todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuál es el problema del creyente? Y aquí le estoy hablando a los hijos de Dios, porque usted sabe que los hombres allá afuera hacen lo que les da la gana y por eso les va como les va. Aquí el mismo Jesús lo está diciendo, son los paganos los que siempre se andan preocupando por esas cosas que no tienen. Usted y yo conocemos muchísimas personas no creyentes que andan muy desanimadas, que andan con mucho dolor de cabeza, andan muy endeudadas, están muy ofuscados, precisamente porque el dinero no les alcanza, tal vez lo han desperdiciado, lo han malgastado, lo utilizan en vicios, lo despilfarran, no se preocupan por el que necesita, simplemente solo buscan para sus propias necesidades, se han vuelto egoístas y terminan recibiendo ellos precisamente el resultado de sus acciones. Si siembran de esa manera van a cosechar. El asunto es aquí con los creyentes. La actitud del creyente tiene que ser totalmente diferente a la de un pagano. El creyente confía en Dios, el creyente espera en el Señor,
El creyente sabe que cuando busca primero a Dios, entonces Dios le va a dar a él lo que necesite. Dios sabe qué es lo que usted ocupa. Dios sabe cuándo se lo va a dar y cómo se lo va a dar. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Satanás. Yo tengo hambre, yo necesito pan, pero yo voy a esperar que sea Dios el que me lo repare, el que me lo proporcione, porque el Señor sabrá cuándo y cómo me dé a mí lo que yo necesito. Porque si hay algo que yo puedo declarar en la palabra del Señor, y está en el Salmo 37, es que nunca un justo mendiga pan. Nunca un hijo de Dios, y espero que usted no lo haga nunca. Nunca usted tiene que andar de puerta en puerta, tocando, llamando para que alguien le dé un plato de comida. Los hijos de Dios no andan mendigándole a nadie. Dios es el que se encarga de proporcionarle a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Y si el Señor cuida los pajarillos, y si el Señor cuida los lirios del campo, usted y yo, hermano y hermana, valemos más que ellos. Usted no necesita andarle haciendo cara de hambre a nadie. Usted no necesita llamar a nadie y decirle hoy no almorcé. Usted no tiene idea en qué momento el Señor le va a reparar a usted, le va a dar a usted lo que usted necesita. Sí, solo sí. Y en eso quiero dejar las cosas claras. Sí, solo sí. Usted busca primero el reino de Dios y su justicia. Solo así, solo a ese tipo de hombres y mujeres es a los cuales el Señor les va a respaldar. Porque lo más importante, le dice Jesús a Satanás, no es el pan. Lo más importante no es la ropa. Lo más importante no son los activos que usted puede conseguir a través del dinero que usted se gana. Lo más importante es siempre buscar el reino de Dios. Porque de la manera como usted y yo buscamos a Dios, así lo terminamos encontrando. Por eso usted puede ver muchos ejemplos. Usted puede ver a muchas personas que por hacer las cosas de una manera desordenada, no poniendo las cosas en orden, es que están como están. El orden dice, primero Dios, alguien decía, y lo demás que haga fila. Primero el Señor y lo demás el Señor sabrá qué hacer. El Señor no miente. Mateo 6:33 es una promesa. Pero recuerde que toda promesa tiene implícita un mandato. Si usted cumple el mandato, usted obliga a Dios a que Él le cumpla la promesa. Y si hay alguien que no se desdice, y si hay alguien que no se contradice, ese es Dios. Y Dios le sabrá cumplir a usted de tal manera de que usted activa la promesa en el momento en que cumple el mandato. Si usted no cumple el mandato, hermano y hermana, le aconsejo que no esté pidiéndole a Dios lo que no tiene que pedirle. Porque primero nosotros buscamos a Dios para poder esperar que Dios nos dé lo que necesitamos. Pero estar en esa pedidera, en esa lloradera, en esa majadería, en esa necedad, y no siendo consecuentes con el dador de todas las cosas, no siendo agradecidos, mostrando esas actitudes ingratas con el Señor, que cuando lo necesitamos lo buscamos, pero cuando Él me necesita yo le digo que no. La verdad es que entonces, si no lo queremos para una cosa, no lo querramos para nada. Si yo no le busco para servirle, para honrarle, para santificarme, para involucrarme en su reino, mejor entonces tampoco lo voy a buscar para que me esté resolviendo todos mis entuertos. Jesús le dice a Satanás, el pan es importante, pero más importante es obedecer la palabra del Señor. El relato número 11 en esta lista de fábulas, ilustraciones que estamos analizando, de más de 70, 75, ya no sé ni cuántas van a ser porque todos los días encuentro una nueva. Iba como por 75 y ya perdí la cuenta. Así es que nos queda bastante rato para que hagamos este análisis. Hay un relato con Jesús. Estamos ahora en los relatos del Nuevo Testamento de los Evangelios, que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 47 al 51, y que lo he titulado ¿Cómo unir la tierra con el cielo? Desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3, se perdió aquella conciliación, se perdió aquella comunicación directa que teníamos entre
el cielo y la tierra. El hombre conversaba con Dios. Dios se paseaba por el Edén. Dios hablaba con el ser humano como nos podemos conversar usted y yo. Sin embargo, el pecado es lo que distancia al hombre con Dios. Hay toda una verdad espiritual detrás de todo esto. ¿Qué nos aleja de Dios? Precisamente el pecado. Y desde ese pecado, en el huerto del Edén, el hombre está distanciado con Dios. No hay acceso a la presencia de Dios. El cielo y la tierra, hermano y hermana, estaban totalmente separados. No había cómo accesar a Dios. Por iniciativa del hombre, jamás. Si no es Dios el que toma la iniciativa, nunca hubiéramos podido resolver ese tema de la reconciliación tan importante que necesitábamos, que había sido rota en el Edén. En Juan capítulo 1, versículo 47 al 49, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 47 al 49. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Ubiquémonos en el contexto. Jesús está reclutando a sus hombres. Ha reclutado a Andrés. Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. Luego recluta a Felipe. Felipe va a buscar a su hermano Natanael. Natanael es el Bartolomé, que también usted encuentra como mencionado como uno de los 12. No aparece con el nombre de Natanael, pero es el Bartolomé, hermano de Felipe. Hay algo hermoso, espiritual, que Jesús ve en ese hombre, y Jesús le hace un reconocimiento. Y Natanael se sorprende de esa omnisciencia que tiene el Señor Jesús, y de ahí que esa admiración de este próximo discípulo lo lleva a Natanael a declarar la deidad de Cristo. Yo quisiera detenerme antes de entrar a la imagen, a la ilustración. Me encanta eso que Jesús le dice me imagino que se lo dice a alguien, porque Natanael se va acercando a Jesús y Jesús está hablando de él. Jesús dice: aquí viene, y lo señala. ¡Qué hermoso! Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Qué hermoso es que el Señor se exprese de esa manera de sus hijos y de sus hijas. Yo quisiera preguntarle a usted en esta noche, amado hermano y hermana, si el Señor tuviera algo que decir de usted, diría exactamente lo que dijo de Natanael cuando el Señor te mira, porque Él nos mira a todos. Le podrá decir el Señor a sus ángeles: mira, aquí está una mujer totalmente íntegra. Mira a ese hombre. Ese hombre definitivamente es un hijo de Israel. Mira cómo se conduce, mira cómo habla, mira cómo sirve, mira sus acciones. Yo leo sus pensamientos, yo sé lo que hay en su corazón. Mira esa mujer, mira su dedicación, mira sus lágrimas, mira la manera como me ama. Esa definitivamente, te está diciendo Jesús, es una mujer totalmente íntegra, una hija del pueblo de Dios. Me encanta esa expresión y ese reconocimiento. Jesús había visto a Natanael antes de que Felipe fuera a buscarlo, y eso también tiene una connotación espiritual muy hermosa que no voy a dejar pasar. Vamos a ver. Jesús tiene un encuentro con Felipe, no con Natanael. Felipe, al igual que Andrés, siente la necesidad de ir a buscar a su hermano Natanael, de ir a decirle que había encontrado el Mesías. Eso que hace Felipe, eso que hace el mismo Andrés con Pedro, lo que hace Felipe con Natanael, es lo que usted y yo tenemos que hacer con el mundo. Cuando usted y yo hemos tenido ese encuentro con el Señor, lo que debe motivarnos es ir al mundo y decirle: hemos encontrado el Mesías.
ese problema que tienes, esa enfermedad, esa necesidad, esa aflicción, esa prueba, a partir de hoy puedes traértela al único que puede hacer algo por ti. Ya no tienes que gastar tu dinero como aquella mujer que había invertido 12 años en ese flujo de sangre que tenía y hasta lo había perdido todo y nadie se lo resolvía. Hasta que llega y toca el manto de Jesús, llegó donde tenía que llegar. Usted y yo, hermano y hermana, como Felipe, buscamos a esos Natanael que necesitan tener un encuentro con el Señor. Natanael, usted si lee los versículos anteriores, Natanael, la primera respuesta que le da a Felipe es: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Porque le dijo: hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Nazaret era una ciudad que no tenía, hermano y hermana, muy buena reputación. Y Jesús venía de ahí. Y le está diciendo Natanael a Felipe: ¿habrá algo bueno en ese lugar? ¿Se puede rescatar algo de ahí? Bueno, si usted se está haciendo en esta tarde la misma pregunta, mírese a un espejo. ¿Hay algo bueno en usted que el Señor ha visto y que está dispuesto, hermano y hermana, a otorgarle su gracia y misericordia? Bueno, si lo hizo con usted, lo puede hacer con muchas personas allá afuera, pero tenemos que ir a buscarlos. Eso es lo que hace Felipe con Natanael. Sin embargo, Natanael, después de esa reticencia, va a buscar a Jesús. Pero lo que me encanta es que antes de que Felipe hablara con Natanael, ya Jesús había puesto los ojos en Natanael. Antes de que Felipe hablara con ese hermano, el Señor ya había puesto sus ojos de misericordia en esa persona. Usted no tiene idea cuando usted va a llevarle el mensaje de las buenas nuevas a alguien. Usted no tiene idea de que antes de que usted hable con esa persona, Jesús tal vez ya ha venido tratando con él, ya lo ha venido sensibilizando, ya se le ha presentado a través del Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, convenciéndolo de justicia, convenciéndolo de juicio. Jesús ya ha venido trabajando con él y tal vez lo único que necesita es que usted se le acerque, que usted le hable, que usted lo evangelice, que usted se lo lleve al Señor como sacerdote que ustedes, que se lo presente a Jesús. Por eso Jesús le dice a Natanael: antes de que Felipe hablara con usted, yo sé, ya lo había visto. Y ya yo he podido examinarlo. Entré hasta lo más profundo de su ser. Pecador, sí. Perdido, sí. Pero hay algo en Natanael que Dios mira. Algo hermoso, dice, es un hombre íntegro, es un hombre que lo que necesita es pulirlo, hay que trabajarlo. Eso es lo que Dios hace con usted y conmigo. Nunca somos perfectos cuando venimos delante del Señor, por eso venimos delante de Él. Pero el Señor empieza a pulirnos, empieza a trabajar con nosotros, el Señor empieza a moldearnos. Eso es lo que Dios iba a hacer con Natanael. Jesús lo había visto antes de que Felipe le hablara. Hay muchos allá afuera con los cuales Jesús en este momento está trabajando antes de que usted llegue donde ellos. El día que usted llegue donde ellos, se va a completar la fórmula. Jesús les ha visitado antes. Llega usted como instrumento y la fórmula se completa. Y de ahí en adelante es la persona la que tiene que tomar la mejor decisión. Y aquí es donde Natanael dice: definitivamente eres el Rey de Israel. Jesús está reclutando a sus hombres. Natanael se admira. Entonces Jesús le contesta a Natanael. Vean qué interesante. Natanael está muy asombrado por lo que Jesús le ha revelado. Nunca han conversado, nunca se han visto, pero Dios todo lo sabe. Es increíble. Cuando Dios llega a la vida del hombre, el Señor sabe todo lo que esa persona, lo que ese hombre y esa mujer está viviendo. Es omnisciente. Y entonces Jesús, al ver el asombro de Natanael, es aquí donde utiliza una ilustración, la segunda que aparece registrada en los evangelios, en Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. Dice Jesús le pregunta a Natanael: ¿usted cree? Natanael le acaba de decir que es el Rey de Israel. ¿Usted cree eso? Le dice Jesús, ¿solo porque yo te dije que te había visto debajo de la higuera? Vea, Natanael, el que yo sepa todo acerca de su vida no se compara en nada, palabras más, palabras menos. Y le dice a Natanael: usted verá, Natanael, cosas más grandes que esta.
Y agregó, y les digo la verdad, y aquí les está hablando a todos, ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Y aquí Jesús utiliza una imagen vívida, algo que usted y yo conocemos hoy en día también, y es la famosa escalera. ¿Para qué sirve una escalera? Para alcanzar espacios que están más arriba de nosotros, que no podemos llegar, hermano y hermana, por nuestra corta estatura. No tenemos el medio de cómo accesar esos lugares altos, pero también la escalera nos sirve también para bajar. Subimos, bajamos. Y qué interesante, Jesús quiere dejar una verdad tan hermosa a los que lo están escuchando. Primero le dice a Natanael, vea Natanael, el hecho que yo sepa todo alrededor de su vida no se compara en nada a lo que usted va a ver más adelante. Usted no ha visto nada. Y yo le digo una cosa a usted, hermano y hermana, en esta tarde, noche. Si Dios lo ha bendecido a usted, si Dios ha estado con usted, si usted ha sentido la presencia del Señor alrededor de su vida, lo que usted ha visto hasta el día de hoy no se compara en nada a lo que Dios le tiene preparado a usted, a lo que Dios va a hacer con usted. El primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 9, la primera carta, es una carta del apóstol Pablo, dice que Dios ha preparado bendiciones y recompensas para quienes lo aman. Bendiciones que son tan maravillosas que no pueden ser ni entendidas ni imaginadas por los seres humanos. Usted en esta noche no tiene ni siquiera idea todo lo que Dios puede hacer para su beneficio, todo lo que Dios le tiene a usted preparado. Usted es ese Natanael que está muy agradecido con Dios por lo que le ha hecho hasta el día de hoy con usted. Pero lo que usted ha visto, Natanael, no se compara en nada con lo que Dios tiene para bendecirlo, con lo que Dios tiene para otorgarle a usted. Cuando Natanael llegara a entender, porque había algo más importante que lo que Natanael había visto hasta ese entonces, Jesús está diciendo que Él es esa escalera que une al cielo con la tierra. Eso que se había roto en el huerto del Edén vuelve a ser unido por el único que puede llevarnos ante Dios, el único acceso al cielo, el sumo pontífice. Sumo pontífice es puente máximo y el único sumo pontífice es Jesús, aquí representado a través de una escalera. Y cuando Natanael llegara a entender que Jesús es el único que puede mediar entre Dios y el hombre, esa escalera tan importante que usted y yo necesitamos, era y iba a ser una señal muchísimo más grande. El que usted y yo, hermano y hermana, tengamos a alguien que medie en ese momento por nosotros, que tengamos a alguien que nos haya reconciliado, que nos haya sacado de la perdición y condenación en la que estamos, porque todo ser humano está condenado al lago de fuego si no acepta la gracia inmerecida de Dios a través de Jesucristo, que es la escalera, que es el que une al cielo con la tierra. Nada ni nadie en ese mundo puede llevarnos a Dios. Nadie me puede perdonar pecados. Nadie puede interceder ante Dios por mí. Nadie puede hacer algo por mí. Ni yo mismo, ni nadie puede hacerlo, si no es a través de la escalera que Dios proveyó. Y eso es lo que Jesús quiere entonces, que en ese momento le quede claro no solo a Natanael, sino a todos los que están. Natanael, si usted vio lo que vio, usted no tiene idea lo que yo voy a hacer en muy poco tiempo, en el contexto histórico. Jesús es el que termina cerrando ese abismo que había en ese momento entre el cielo y entre la tierra. Eso solamente Jesús lo puede hacer. Cualquier otra vía que el hombre quiera buscar, cualquier otro acceso, cualquier otro camino, una religión, una secta, un líder, una persona que presuma que puede conectar a Dios con el hombre, hermano y hermana, eso es una falacia que ni el mismo Satanás se la cree.
El Señor ha hecho cosas increíbles por usted y por mí. Pero todavía hay muchas cosas más que nosotros vamos a ver, vamos a visualizar de la manera, eso sí, como usted busque al Señor, de la manera como usted se meta en las cosas de Dios. Así, hermano y hermana, el Señor va a ir abriendo las ventanas de los cielos y vamos a poder ver cosas que ni siquiera imaginábamos. Pero tal vez la más importante es que ya ahora usted y yo tenemos quien interceda por nosotros. Usted y yo tenemos ya la solución al problema más grande que teníamos. El problema no es el pan, el problema no es la ropa, el problema es la perdición eterna a la que estábamos nosotros expuestos. Sin embargo, bendito Dios que nos ha librado de la ira venidera, porque el Señor lo que vino fue a salvar. Él mismo decía, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. ¿Por qué? Porque el hombre está condenado por defecto. A eso vino Jesús. Y por eso es que Él es nuestra escalera. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias te damos porque ella no vuelve vacía. Tú eres, Señor, el pan del cielo. Eso que necesitamos para alimentarnos, Señor. Tú eres nuestra prioridad. Nuestra verdadera necesidad, Señor, es buscar tu reino. Gracias porque también te has convertido en esa escalera. Porque cerraste, Señor, ese abismo que existía entre el cielo y la tierra a través, Señor, de tu sangre vertida en la cruz del Calvario, único sacrificio aceptable al Padre, Señor, para que pudiéramos reconciliarnos otra vez con Él. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le tengo para el próximo jueves, si Dios lo permite, hermano y hermana, un postre. La próxima ilustración que vamos a hablar va a ser acerca de un postre. ¿Qué es el postre? ¿A usted le gusta el postre? Hay una verdad bíblica muy hermosa con el postre. Recuerde usted que el postre se queda para el final. De eso es de lo que quiero hablarle. Pero también es capaz que me dé tiempo de hablarle de otra ilustración muy interesante que la he titulado El Centro Comercial. Un centro de negocios. Pero de eso le hablaré, si Dios lo permite, el próximo jueves. Porque hay una verdad bíblica que usted tiene que recibir de parte del Señor y a través del Espíritu Santo. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, agradecido por la oportunidad que nos dio de regresar, de llegar donde usted está y bendecirlo a través de la palabra del Señor. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, en una hora aproximadamente, los pastores Enríquez estarán a través de MP Radio con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. No se lo pierda, es un programa muy hermoso, un programa 100% espiritual, 100% bíblico, muy jovial, se pasa el tiempo rapidísimo. El Señor nos bendice a través de los hermanos Enríquez desde Argentina y estamos deseando que sean ya las 7 de la noche para conectarnos a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Que Dios les bendiga.